Bien, Ahí está, Enrique. Empezó a grabar. ok. Sí, sí, perfecto. Ulises, ¿qué pregunta se le ocurre? Esa es una que puse yo, como para disparar nomás, como para empezar. ¿Qué otras preguntas se le ocurren? No hace falta que tengan las respuestas, sí que tengan las preguntas. En base a lo que ya vieron de consumo, alguno capaz que leyó algo más también, pero aún sin haber estudiado el tema. ¿Me ayudan? Han choqueado todavía con el quiz, y parece. Se me ocurrió esta pregunta también, si habría influencia de alguna parte en particular del tracto gastrointestinal. Sí, Sofía, parece que quiere preguntar algo. Hay una alumna, doctor Macarena, que pregunta cómo puede afectar o influir el consumo en los rumiantes. ¿Qué cosa? Ah, la rumia o qué cosa. Ah, porque los estómagos son diferentes al no rumiante, estamos hablando. Bien. Sí, algo así, le Ok. surge esa pregunta. ¿Qué otra pregunta más? Después Adriana pone por qué los estómagos son diferentes, pero no sé si es como pregunta o a qué Está se bien, refiere. está bien. Ah, como respuesta dice. ¿Cómo se regula el consumo? ¿Son selectivos o no los rumiantes? Ahí conseguí mirar los mensajes también, Martín. Gracias. Ah, listo, listo. ¿Son selectivos o no los rumiantes en cuanto al consumo? Bien, buena pregunta. ¿Qué más se les ocurre? Parece que estamos preguntando lo mismo, Marcos. Bien ahí. Analizamos el consumo porque son para consumo. Ajá, no entendí eso, Adrián. ¿Qué otra pregunta? ¿Afecta la microbiota ruminal ese consumo? Bien. ¿El tipo de producción se afecta? Sería la pregunta. Bien. Bubalinos y bovinos tienen las mismas reglas. Ajá. Diferencia entre pequeños y grandes rumiantes en cuanto a la digestión y alimentación. Bien. ¿Qué factores influyen en el consumo? Ok. Parece que hay algunas preguntas que me fui copiando de ustedes. Sí, parece que también me copié. ¿Y eso? ¿Será que la composición, el tamaño del alimento tiene algo que ver? La disponibilidad. ¿Qué decimos cuando decimos disponibilidad? ¿A qué se refiere la palabra disponibilidad? ¿Factores ambientales pueden influir o no? ¿Qué opinan? En no rumiante vimos que había algunos factores que podían influir. Del alimento a ser digerible. Disponibilidad, ¿a eso te referís, Jeremías? No, no exactamente. La disponibilidad se refiere a que exista, a que haya, a que tenga el animal disponible para comer, en este caso, ¿sí?
Normalmente el concepto de digestibilidad va como atado a una unidad que es kilos o toneladas de materia seca por hectárea. Es decir, cuánta comida, cuánto pasto, cuánto forraje hay disponible para que el animal consuma. Bien, oferta de forraje o lo que tiene para comer. La oferta, en general hacemos una diferencia entre disponibilidad y oferta. Ya lo vamos a hablar de vuelta, supongo, más adelante, pero oferta se refiere a comida por animal. Y cuando digo disponibilidad se refiere a comida por hectárea. ¿Sí? Entonces uno tiene la unidad de superficie y otro tiene la unidad animal como componente. ¿Está? Entonces yo digo, tengo 2 toneladas de materia seca por hectárea, pero tengo 10 animales. Si tengo 10 animales, quiere decir que tengo 200 kilos de materia seca por animal como oferta. ¿Sí? Una cosa es disponibilidad y otra oferta. Muy bien. Seguro que le surgen algunas preguntas más. Yo estuve tratando de preguntarme antes de empezar y puse algunas que me parecía que podían ser interesantes. Seguro que hay otras más que son interesantes también. ¿Eh? Factores ambientales en manejo. Sí, sí, sí. Señorita, muy bien. El manejo también tiene importancia, tiene influencia. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes ya miraron esta imagen? En algún momento antes, una de las preguntas fue, ¿hay diferencia entre especies? ¿No es cierto? ¿Qué diferencias tienen entre especies de rumiantes? Esta imagen está en el libro de Church, ¿sí? La edición que está en la biblioteca y que hay algún material por ahí circulando es de 1993, que está en castellano, está en inglés, pero la imagen es la misma, lo único que está es traducido y nos clasifica a los rumiantes en consumidores de forrajes o consumidores de forrajes groseros, también se suele decir, tipo intermedio y consumidores o selectores de concentrado. Y acá es bueno hacer una aclaración a qué se refiere estos términos. Cuando habla de selectores de concentrados, hace referencia a que seleccionan lo de mejor calidad dentro de los forrajes que están consumiendo, dentro de las pasturas, o sea, dentro de alimentos fibrosos, intentan consumir lo que menor cantidad de fibra tenga. Y estos animales tienen la capacidad de elegir y poder comer hojas individuales, poder estar eligiendo hoja a hoja, ¿sí? Y eso les permite elegir lo de mayor calidad. Ya habíamos hablado cuando hablamos de alimentos de que las hojas tenían mayor calidad que los tallos. Dentro de eso están en general los ciervos, algunos tipos de ciervo, y dentro de lo que hablamos de consumidores de forraje grosero, que es lo que tenemos principalmente que nos interesa a nosotros, las vacas, los bovinos, los búfalos y las ovejas. ¿Mm? Acá ustedes pueden ver que las ovejas están un poco más cerca del intermedio, el bovino está más de lleno, por decirlo de alguna forma, en los consumidores de forraje grosero. Y por acá ustedes pueden ver que está la cabra, que es la otra de nuestras especies domésticas de producción y que está considerada dentro de los intermedios. ¿Los intermedios qué significa? Que tienen mayor tendencia a seleccionar, a elegir una dieta de mayor calidad y tienen esa capacidad de seleccionar esa dieta de mayor calidad. Entonces, entre ovinos, búfalos y ovejas hay pocas diferencias, aunque la oveja tiene un poco más de selección, la cabra es más selectiva y entre las especies domésticas no tenemos ningún selector de concentrado. ¿A qué se deben esas diferencias? ¿Qué diferencias se acuerdan ustedes que tenían los bovinos de los ovinos y caprinos, para empezar? ¿Qué diferencias encuentran? ¿Qué se acuerdan ustedes? La anatomía de los labios. Muy bien, correcto. Eso tiene que ver con la capacidad de selección. Prehensión, diferente prehensión.
Bien, tienen más móviles. Los bovinos y los búfalos no tienen movilidad del labio. El labio es casi una pared. Es un solo labio y es bastante inmóvil. En cambio, los labios de ovinos y caprinos tienen mucho mayor movilidad y les permite a ellos tomar con los labios. El bovino toma con la lengua, al igual que el búfalo. Entonces, la posibilidad que tiene de seleccionar es menor. ¿Sí? De la mano de esta capacidad de selección, de esta cuestión anatómico-funcional, dice Fátima que los bovinos son más selectivos con la comida. ¿Por qué te parece eso, Fátima? Cuando dicen creo que es diferente o que creo que es lo contrario, tendrían que explicarlo un poquito más, por favor. Creo que todos concordamos en que los caprinos y los ovinos tienen labios móviles y los bovinos no. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Quién tiene poca sensibilidad en los labios? Tomás. Ah, los bovinos tienen poca, porque antes dijiste lo contrario. O yo me mezclé, no sé. Sí, ovinos y caprinos son más selectivos, tienen más sensibilidad en los labios, tienen mayor movilidad, y eso está de la mano de su estructura anatómica y fisiológica también a nivel de preestómagos, o de estómagos en realidad. Fíjense, acá hay una imagen, no está tan clara, pero fíjense que ustedes pueden ver que hay una mayor proporción de rumen, ¿sí? En unas proporciones relativas hay mayor proporción de rumen para un bovino, hay una intermedia y menor proporción en los selectores de concentrado. A medida que voy en esta dirección, desde los consumidores de forraje groseros hacia los selectores de concentrado, yo me encuentro con menor proporción de rumen, mayor proporción de omaso y mayor proporción de abomaso. Ustedes se acuerdan en anatomía comparada, en la segunda parte les habrán dicho eso, que los animales hay una diferenciación desde el nacimiento hasta ser rumiantes funcionales, donde primero hay una funcionalidad que parece mayor, totalmente volcada, digamos, hacia un no rumiante al nacimiento, porque el rumen es menor que el resto de los estómagos, que el resto de los compartimientos, y después va evolucionando y termina siendo retículo rumen alrededor del 80-85% de un bovino, siempre hablando de proporciones. En cambio, en el caprino o en el ovino, principalmente en el caprino, esa proporción es menor, es alrededor del 60% para el rumen, ¿sí? Y pasa a tener una mayor predominancia el omaso y el abomaso. ¿Eso qué significa? Una menor capacidad a nivel de digestión de la fibra, a nivel del tiempo que está y de lo que puede consumir. Por eso los animales responden a su anatomía y fisiología y buscan consumir dietas con menor proporción de fibra cuando estamos hablando de caprino que cuando estamos hablando de bovino. También, si ustedes se acuerdan, acá creo que había otra imagen que hacía referencia a, también hasta hay diferencias, no solo en los labios, sino que también hay diferencias a nivel de las glándulas salivales, ¿sí? Ustedes pueden verlo, Caribú, Gacela Thompson, los caprinos tienen esta, en cambio los bovinos tienen estas correlaciones, ¿sí? Hay diferencia en los tamaños, en las proporciones de la secreción y en el tipo de secreción. Entonces, si ustedes se acuerdan de digestibilidad, decíamos que la especie era uno de los factores que afectaban o que podían influir sobre la digestibilidad. Y recuerdan que esa digestibilidad era distinta entre rumiante y no rumiante, claramente, pero después entre rumiantes, si nosotros comparábamos un ovino con un bovino, decíamos que una dieta con más del 65% de digestibilidad era más digestible para ovinos
y una dieta con menos de 65% de digestibilidad era más digestible para bovinos. Y es por esto, es por esa capacidad de fermentación que tienen los consumidores de forrajes groseros con respecto a los intermedios. Si bien el ovino está dentro de los groseros, está más cerca de los intermedios que el bovino. Muy bien. Fíjense cómo esto tiene empieza a darnos una explicación de cómo funcionan en esta tabla que dice comportamiento masticatorio bovinos, ovinos, caprinos alimentados con dieta a base de forraje, ¿sí? Y compara el tiempo dedicado básicamente a el consumo, a la ingestión, a la rumia, ¿sí? La rumia está en 2 unidades, minutos por día y minutos por kilo de FDN. Todos recuerdan cuánto era el FDN. Movimientos masticatorios por día y número de movimientos por bolo alimentario, ¿sí? Fíjense que el ovino y el bovino pasan mucho menos tiempo consumiendo, mucho menos tiempo ingiriendo, ¿sí? A pesar de que pasan un tiempo similar rumiando. Si ustedes miran acá, yo hoy no lo mencioné, pero en este cuadro también está eso, ¿eh? El ritmo de consumo, el ritmo de alimentación. Fíjense que hay pocas alimentaciones en el día, en cambio en los intermediarios hay un mayor número de alimentaciones, de pastoreos sería el término. Fíjense acá, ingestión, mucho más tiempo, 100 minutos más que ovino y caprino. Pero el tiempo de rumia es similar, en ovino un poquito mayor, en caprino un poquito menor. Ahora, fíjense la rumia cuando estamos comparando por kilo de FDN, ¿sí? El caprino y el ovino necesitan mucho más tiempo de rumia, ¿sí? Necesitan reducir más el tamaño, necesitan un mayor efecto de la masticación por kilo de FDN que el bovino, ¿sí? Lo cual nos empieza a indicar que el bovino lo soluciona con la fermentación en el rumen y en cambio el ovino y el caprino no logran hacerlo. En cuanto a los movimientos masticatorios, fíjense que son mucho más, claramente, porque está más tiempo consumiendo el bovino, y por bolo alimentar otra vez es menor. Es decir, otra vez nos planteamos lo mismo. El ovino y el caprino necesitan más tiempo para reducir de tamaño. Esto posiblemente sea parte de lo que explica por qué consume varias veces por día, más veces por día, con menos tiempo por etapa de pastoreo, por momento de pastoreo. Es decir, va, pastorea, está menos tiempo pastoreando, ovino y caprino, luego va, rumia, descansa, va y pastorea de vuelta. En cambio, el bovino pastorea periodos más prolongados, menor cantidad de periodos con menor frecuencia al día. ¿Sí? Esto traten de relacionarlo con lo que hablábamos recién y van a ver que se van encajando las piezas. También habían hablado o habíamos comentado entre las preguntas el tema de la selectividad. Vamos a tratar de mirar a ver si se puede este video.
¿Ese ahí lo ven? Sí, se ve ahí. Sí. Ahí pueden ver que hay una vaca consumiendo. Hay distintos cuadritos, ¿sí? Ven que con la lengua agarra todo el pasto. ¿Consiguen ver? Está medio no tan buena la imagen, pero es lo mejor que pude conseguir. Después voy a subir también eso. Esos son unos ensayos que hicieron acá en el sur de Brasil. Y ahí están mostrando cómo el animal va consumiendo y va haciendo un rosado completo, digamos, va avanzando en base a lo que tiene disponible. Ustedes pueden ver que no come todo lo que hay, pero que básicamente tampoco elige pasto por pasto. ¿Sí? Vamos a tratar de avanzar un poquito más. Y quiero que vean cuál es el comportamiento en otro de los cuadros de pasto que tiene. Parece que le gustó, ¿no es cierto? Lo estoy tratando de avanzar. Fíjense ahora cuando llega al siguiente recuadro de pasto, ¿qué pasa con el animal? Miren lo que hace. Ese pasto no le gustó. ¿Sí? Ese pasto estaba más maduro, estaba más crecido, tenía más tallo, tenía menos hoja. Fíjense cómo el comportamiento del animal cambió y acá vuelve al comportamiento anterior. Acá sí, esta parte le gusta. ¿Sí? ¿Consiguieron observar eso? ¿Eh? Bueno, parece que sí. Entonces, ¿qué me indica esto? El animal, a pesar de que junta con la lengua y que no consigue elegir hoja por hoja o no consigue elegir poquitos pastos en una mata, porque su forma de prensión es con la lengua y después corta con los dientes y la almohadilla dental, lo que está haciendo sí es una selección por el tipo de pasto. Hay una parte de los cuadritos iniciales y este último donde paramos el video eran de mejor calidad, tenían más hoja. Entonces el animal salteaba lo que era de menor calidad, consigue percibir que es de menor calidad, saltea y va a consumir otro que está bien, que está mejor. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Yo he escuchado muchas veces monos, sí, monos con un formato medio diferente. Yo he escuchado muchas veces decir que las cabras comen cualquier cosa, ¿sí? Bueno, yo sé y he visto que las cabras son excelentes selectoras, ¿eh? En este caso lo que está mostrando es que hay una búsqueda por comer las hojas, una búsqueda por resolver un problema de falta de comida. Como pueden ver abajo, no hay comida y lo que hay es de muy mala calidad, y tratan de buscar la mejor comida, tratan de buscar algo de mejor calidad, y son muy, muy especiales en eso. Son muy ávidas y muy especiales en cuanto a capaces de sobrevivir donde hay muy poco, comiendo lo que puede servirles, ¿eh? Entonces su capacidad de selección es bastante interesante. Si ustedes miran esta foto, primero vamos a ubicarnos en qué son. Ahí tenemos un pasto elefante, ¿sí? Elefante, hay varios tipos de pasto elefante, en particular este que estamos viendo en esta foto de acá arriba, es un pasto de elefante tipo tailandés. Esta foto fue sacada hace un mes y pico, acá en la zona de General Paz, Caacatí. Y este es el mismo pasto tailandés, el mismo día, en otro campo, en otro propietario. La diferencia serán unos 3 kilómetros en línea recta, una cosa así.
O sea que no es un problema de zona, no es un problema de lluvia, es un problema exclusivamente de manejo. Este pasto quedó desde su crecimiento en el principio del otoño y nunca fue cortado, y este fue cortado y fue fertilizado, y entonces tiene un crecimiento y tiene mucho más hoja. Está en una etapa de crecimiento que se llama un estadio fenológico vegetativo, ¿sí? Es una planta alta, es una planta con mucho volumen, por lo tanto necesita estructura. Ustedes ya ven que acá tiene un tallo, su forma de crecimiento es así, pero ustedes ven que acá no tiene prácticamente hoja. Esto acá abajo es braquiaria, otro tipo de pasto. Me estoy refiriendo exclusivamente a esto. Ustedes ven que solo tiene algo de hojas arriba, tiene mucho tallo, mucha caña, hojas secas, y este tiene muchas hojas verdes y mucho menos tallo. ¿Qué les parece que va a comer más si nosotros ponemos acá un rumiante? Y estamos hablando de no de que ponerle uno u otro, cuál va a elegir, ¿sí? Porque si hablamos de selectividad, como vieron en el video hace un ratito, primero va a ir a comer esto y después, si necesita, comerá esto, o quizá no lo come y coma lo que está abajo. ¿Eh? Pero si medimos cuánto consume un rumiante de este y cuánto consume de este, suponiendo que no tiene opción, o sea, lo va a consumir a este y lo va a consumir a este. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De cuál va a consumir más? ¿Quién me ayuda? La idea es averiguar de cuál va a consumir más y por qué. Si ustedes miran en volumen, en disponibilidad, ¿es probable que este tenga más disponibilidad que este o no? Sí. Este, si yo corto y mido cuántas toneladas hay por hectárea, hay más toneladas por hectárea acá que acá. Ahora, ¿por qué comerían más acá si acá hay más disponible? Si es que coinciden con Adriana, que dice que este acá. Macarena dice que va a comer más del seco porque necesita más cantidad para cumplir sus necesidades. Del más verde por la palatabilidad. Acuérdense que dejamos de lado la palatabilidad. No tiene opción. El animal o solo o come este o no come nada, o come este o no come nada. En general los animales cuando no tienen opción se olvidan de la palatabilidad y comen. En los rumiantes eso es bastante marcado. El de arriba está más lignificado, sí es cierto. Tiene más tallo, tiene más fibra, es cierto. La idea es que me respondan, Federico, no que me pregunten. ¿Por qué va a consumir más? A ver, Miguel, ¿por qué va a consumir más del verde? Olvídense de la palatabilidad por ahora. A ver, repasemos un poquito lo que ya sabemos de antes. Por el agua, Nicolás, ¿por qué por el agua? Si tiene más agua, ¿come menos o come más? Sofía dice que no. María Cristina dice permite el máximo tamaño de bocado. Bueno, se está medio mezclando todo lo que están diciendo y no me terminan de contestar algunas cosas. A ver. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la desaparición de materia seca del rumen? Cuando hablamos de digestibilidad, el doctor Balbuena les estuvo explicando que el material consumido por un rumiante ingresaba al retículo rumen, ¿sí? Ingerido, ingresaba al retículo rumen y ahí sufría el proceso de degradación, digestión ruminal, rumia, regurgitación, rumia, remasticación, reinsalivación y degradación.
¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Si pensamos en esa parte del tracto digestivo, podemos recordar también que decíamos que la forma en que desaparezca el material consumido del rumen, del retículo rumen, era por degradación o por pasaje. ¿De acuerdo? Por pasaje, el material que no era degradado y que tenía un tamaño suficiente iba a la zona de eyección, donde estaba el orificio reticulomasal, y era pasado o era eyectado, pasa hacia el omaso. Y lo que fue degradado y fue degradado por los microorganismos, donde nos van a dar sus productos: proteína microbiana, ácido graso volátil, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Si el animal consumió y se llenó, estuvo pastoreando 2 horas, 2 horas y media, 3, que puede estar pastoreando un bovino, pastoreó y se llenó. ¿Cuánto tiempo le va a llevar volver a comer? Pensando en que para volver a comer tiene que dejar de estar lleno. Piensen ustedes que cuando están comiendo, terminan de comer, el mismo ejemplo lo dio el doctor Horacio, terminan de comer, están llenos, aunque le ofrezcan otra cosa, puede ser que prueben, pero ya no comen más. ¿Por qué? Porque están llenos. Primero tienen que vaciar, primero tiene que pasar, desaparecer el material para que tengan nuevamente espacio, entre comillas, para poder volver a consumir. ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos pasturas va a demorar más en desaparecer? ¿Cuál va a desaparecer más rápido? La pastura que tiene más tallo, la que tiene más lignina, la que tiene más fibra, va a tener una degradación más lenta y va a tener que ser remasticado, rumiado más para reducirse de tamaño. O sea, los microorganismos van a demorar más tiempo en degradarlo y va a demorar más tiempo en reducirse su tamaño para poder pasar por el orificio reticulomasal. Entonces, la pastura más verde, la que tiene más hojas, que tiene menos tallo y por lo tanto menos pared celular, menos lignina, va a desaparecer más rápido. Eso es uno de los mecanismos principales que regulan el consumo de los rumiantes en pastoreo, que tiene que ver con lo que llamamos control físico del consumo y que está relacionado principalmente a los alimentos voluminosos, que en general tiene un consumo menor a los requerimientos potenciales del animal. ¿Sí? No se preocupen mucho ahora por el tema de los requerimientos, ya lo vamos a ver un poquito más. Y tenemos dos elementos que tienen que ver con esto: la capacidad que tenga el animal, ese rumen, esos preestómagos para ingerir, y la tasa de desaparición de la materia seca, que era lo que estábamos hablando. Esa tasa de desaparición dijimos que tenía una tasa de degradación que depende de la composición química y una tasa de pasaje que depende del tamaño, ¿sí? Que es más una cuestión física. Necesita llegar a un determinado tamaño pequeño para poder pasar por el orificio reticulomasal. ¿Coincidimos en eso? ¿Sí? ¿Alguno más que me conteste si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Pocos están de acuerdo, parece. Bien, parece que sí. Ok, sigamos entonces. Lo mismo va a pasar si nosotros hablamos de forrajes conservados. Comparen esta alfalfa, ¿sí?, que está siendo enfardada, que está siendo recolectada, cortada, secada y recolectada, ¿sí?, con estos otros fardos, de una gramínea
y que acá se puede ver que ni siquiera son fardos muy malos. Fíjense que tiene hojas verdes también, pero ustedes pueden ver que son hojas más gruesas, que tienen más tallo, que son más fibrosos, que tienen una mayor estructura. Entonces, si comparamos estos dos, seguro que este va a consumir mayor proporción, mayor cantidad, va a consumir el animal con relación a este. ¿Por qué? Porque este tiene menos fibra, ¿sí? Y este tiene más fibra. Acá podemos ver una braquiaria, en este caso una braquiaria Toledo, un Gatton Panic y una braquiaria brisanta, ¿sí? Esta en pleno rebrote, ¿eh? A pesar de que estábamos en mayo, pero tenía un muy buen rebrote, ¿eh? Esta en plena primavera, este Gatton, y este en invierno, ¿sí? Fíjense cómo es la estructura, fíjense cómo son las hojas, la proporción de hojas verdes que hay. Hay pocas hojas y la mayoría de las hojas que hay están secas y hay muchos tallos. ¿Consiguen ver que hay tallos acá? ¿Sí? En cambio acá ustedes prácticamente no ven tallo. Acá no ven tallo, directamente ven solo hojas. Si yo tengo muchas hojas, tengo mucho contenido celular, poca fibra. Poca pared celular, poca fibra, poca lignina. Acá tengo mucha más fibra, mucho más lignina. ¿Sí? Avísenme si no coinciden o si no me están acompañando la idea. Y esto tiene que ver con algo que ya en algún momento miramos, pero que vamos a reiterar, que son los estadios de crecimiento normal que tiene cualquier planta, ¿sí? Y que ustedes van a poder observar en cualquier forrajera, no importa si son gramíneas, si son leguminosas, si son templadas, si son tropicales, ¿sí? Siempre van a tener un estadio vegetativo temprano, un estadio vegetativo medio o de elongación, un estadio donde hay una floración y después pasa a la producción de semillas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hay un aumento de la cantidad, ¿sí? Acá dice peso seco de la materia, o materia orgánica expresada en materia seca. Fíjense que es mucho más alto, ¿sí? Pero también es mucho más alta la fibra. Y los carbohidratos estructurales y la proteína, fíjense cómo caen. Estos puntos salteados, este punteado es de los carbohidratos no estructurales y este de la proteína. Fíjense cómo caen. Entonces, yo tengo menos material de contenido celular, tengo menos material que tiene una mayor digestibilidad y mayor proporción de material de baja digestibilidad, que es la fibra, y que al ojo, al ver en la pastura, nosotros lo identificamos como tallo, ¿sí? Mayor proporción de tallo, menor calidad, mayor proporción de hoja, mayor calidad. Si nosotros hacemos una representación, el forraje cosechado en estado vegetativo, contenido celular, pared celular, tiene poco FDN, tiene un alto consumo, ¿sí? Y si tiene poco FDN y poco FDA, tiene mayor energía. ¿Se acuerdan de la ecuación que estuvieron haciendo para calcular la energía a partir del FDA? ¿Se acuerdan que tenían unas constantes y multiplicaban por el porcentaje de FDA? A mayor proporción de FDA, menor energía les daba menos digestibilidad, que dijimos que digestibilidad y NDT eran similares para forrajes, para alimentos fibrosos, para pasturas. Entonces yo tengo menor energía cuanto mayor FDA tengo. Y lo contrario también es verdadero. Si yo estoy cosechando, el animal en realidad está cosechando un forraje en estado reproductivo, esto es el contenido celular y esta es la pared celular. Entonces tiene alta FDN, eso me baja el consumo, y alta FDA, que me baja la energía. Acá ven también que estoy haciendo una correlación del FDN con el consumo y de la FDA con la energía. Ustedes ya habían visto eso de la FDA con la energía, ya tenían la ecuación, sabían cómo calcularlo,
En el caso de consumo para rumiantes, sabemos que la correlación es mucho mayor con el FDN que con el FDA para estimar el consumo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el cuadro inicial donde comparaba las especies con el tiempo dedicado a la masticación y con el tiempo dedicado a la rumia? Calculen ustedes, recordando eso, un rumiante, un bovino, les decía que tenía 80 minutos dedicado a rumia por kilo de FDN. Un caprino tenía más de 200 minutos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaría si está consumiendo esto un ovino o un caprino? Es más, no solo que tiene menos calidad y menos energía que va a recibir, sino que va a consumir menos por una cuestión de tiempo. Va a pasar demasiado tiempo tratando de masticar, de reducir de tamaño, de reinsalivar y de que desaparezca ese material del rumen. ¿Sí? Entonces, en un rumiante menor es mayor todavía el efecto que tiene la proporción de FDN sobre el consumo. Acá hay un gráfico que nos está ejemplificando eso, ¿sí? En números. A medida que aumenta el porcentaje de FDN en la dieta, disminuye el consumo en relativo, digamos. ¿Sí? Entonces, cuanto tenemos un forraje con mayor proporción de FDN, menor es el consumo. ¿Sí? Es una relación directa, es algo que ustedes pueden apreciar rápidamente viendo una pastura por el estado en que está. Claramente ustedes a ojo no van a calcular, no van a saber cuánto de FDN tiene en números, no van a decir tiene 57,3% de FDN. No es eso. Pero si ustedes ven que es una pastura con mucho tallo y con poca hoja, saben que tiene más FDN con una que solo ven hoja. Entonces eso es una referencia que ustedes pueden tomar. Acá también tienen una ecuación, que esa la pueden guardar, la pueden copiar si quieren, que es una forma de estimar el consumo de forraje para bovinos. El autor es este señor Mertens, que estima en base al peso del animal y a la concentración del FDN de la dieta, cuántos kilos de materia seca puede consumir ese animal. ¿Sí? Entonces tiene el peso vivo del animal por 1,1 sobre el porcentaje de FDN de la dieta, en dietas que tengan entre 35 y 70%, es decir, tiene un ajuste bastante razonable en dietas que tengan entre 35 y 70% de FDN. Es importante considerar estos valores, es importante considerar porque si yo estoy hablando de una dieta con mucho concentrado, o sea, con menos de 35, esta ecuación no sirve. Y si es una dieta con más FDN, que sería una dieta de bastante baja calidad, si tienen más de 70% de FDN, nos vamos a encontrar con que el consumo también es diferente y esta ecuación no se aplica. Muy bien. ¿Qué otra cosa les parece que puede estar influyendo y que lo vimos, que lo discutimos cuando discutíamos digestibilidad? Y que tiene que ver con el tiempo que permanece el material, la dieta, en el rumen. ¿Qué cosas podíamos hacer nosotros que modificaban ese tiempo de permanencia en el rumen? ¿Recuerdan? Hola. El tamaño de las partículas, dice Gabriela, procesado del alimento. ¿Alguien más? Aumentar el consumo para modificar la tasa. En este caso sería al contrario. ¿Sí? Estamos pensando en aumentar la tasa para que se modifique el consumo, para aumentar el consumo. El razonamiento es similar, ¿sí? Pero recuerden que la tasa de pasaje dependía del tamaño de la partícula, como dice Gabriela, ¿sí?
si nosotros modificamos el largo del material, del forraje que le damos a los animales, vamos a ver que hay diferencia en lo que consumen. Acá dice influencia del forraje finamente picado, es decir, comparado uno largo contra uno picado, antes del ensilado, sobre el consumo voluntario. ¿Se acuerdan lo que era ensilado? Entonces, la diferencia estuvo en cómo se procesó el forraje antes de ensilarlo. El consumo voluntario en este caso está expresado en gramos por kilo de peso vivo elevado a la 0,75. ¿Qué quería decir eso? Que el doctor Horacio les comentó ya. ¿Recuerdan qué quería decir ese peso vivo elevado a una potencia? Les dijo también que se iba a discutir más sobre eso cuando se estuviera hablando de requerimientos. Esa unidad se conoce como peso vivo metabólico, o unidad de tamaño metabólico. En este caso está expresado así y nos permite hacer una comparación como si fueran animales similares, descartando el efecto del tamaño, del peso vivo del animal. Al usar esta unidad, yo unifico, homogeneizo, no estoy haciendo por kilos totales del animal, ¿sí? Ya va a estar más detallado en la próxima clase. Pero fíjense, en ovinos, independiente de la comparación entre las especies, comparemos en la misma especie con si era largo o si era picado, si era un material más largo o más chico. El aumento de consumo fue del 42% para ovinos. En el caso de vaquillas fue del 22% y en el caso de vacas lecheras fue del 2%. O sea, estos son vacas adultas, estos son vaquillas de un año y estos son ovinos. Fíjense que hay un aumento importante del consumo por el hecho de que el material estuvo picado antes del ensilado. ¿A qué lo pueden atribuir eso? ¿Por qué estas diferencias? ¿A qué lo podemos atribuir al aumento? A que hay una mayor tasa de pasaje. En eso estamos de acuerdo. Habíamos dicho hoy que si el material desaparecía más rápidamente del rumen, el animal podía volver a comer más rápidamente. Si el animal estaba lleno, si no desaparecía el material del rumen, consumía menos, demoraba más tiempo el volver a comer. Acá está picado, tiene menos tamaño, está aumentado la tasa de pasaje, aumentó el consumo. ¿Por qué un aumento tan grande en ovinos, menor en vaquillas y menor aún en vacas? ¿Qué piensan? Por el estómago y los compartimientos. Ajá. ¿Alguien más? Está bien, Sofía, por el estómago y los compartimientos si comparamos ovinos con bovinos. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Decíamos que al ovino le costaba más un material con más fibra, o sea que cuanto más picado esté, más diferencia va a tener porque va a ocupar menos tiempo en masticación y en rumia. Pero y si comparamos vaquillas y vacas, vaquilla de un año ya es totalmente funcional, mucho antes ya es totalmente funcional. Alrededor de los 4 meses, 5 meses, los bovinos ya son rumiantes funcionales. Para el año está totalmente desarrollado, las proporciones, todo está igual. Por el tiempo que emplean en consumirlo. No sería tanto el tiempo para consumirlo, sino después para la rumia y la digestión. En este caso, la comparación entre vaquillas y vacas básicamente está dada por el alto consumo que tiene una vaca en producción. Una vaca en producción necesita una gran cantidad de comida, consume mucho, consume más que un animal de carne y consume más que un animal joven, proporcionalmente a su tamaño.
Ustedes ya ven acá que entre la vaquilla y la vaca está comparando y fíjense que tiene casi el 50% más de consumo. Y está en la misma unidad, es decir, que está hecho por kilo, no está hecho por el tamaño total. Y sin embargo el aumento fue menor. ¿Por qué? Porque ya era muy elevado su consumo. Entonces la capacidad de mayor consumo, o sea, la diferencia que puede tener es menor. No tiene muchas posibilidades de seguir aumentando. Entonces vamos a tener una influencia de la especie y de la categoría también. Del consumo previo en este caso también. Acá tenemos otra comparación donde tenemos números similares en cuanto a la diferencia. Y fíjense que el animal, en este caso ovinos y bovinos, consumiendo pastizal o alfalfa. Fíjense que para los ovinos que consumen pastizal y alfalfa, hay una diferencia de consumo importante ya en el control. Es decir, antes de picar, ¿sí? Acá dice efecto del picado fino ante el suministro, ¿no es cierto? Entonces, este no se picó y este se picó. Fíjense que hay una diferencia importante dependiendo de qué está consumiendo, ¿sí? Hay un aumento porque es picado, pero el aumento es mucho menor. ¿A qué se puede deber que el aumento sea menor en la alfalfa que en el pastizal? Hola, ¿están ahí todavía? Sí, están ahí. Está bien. No, no por la cantidad de materia seca, porque esto siempre se evalúa en materia seca. Por la calidad propia del pastizal, del material original, digamos, ¿sí? El pastizal tiene menos digestibilidad que la alfalfa, ¿sí? El pastizal tiene más fibra, como dice Diego. Entonces, están consumiendo pastizal o consumiendo alfalfa, ya consumen más alfalfa. ¿Por qué? Porque es más digestible. Tiene menos pared celular, tiene más proteína la alfalfa que el pastizal natural, y entonces ya consumen más. Y al ser picado hay menos posibilidad de aumento de ese consumo. Ya hay otros mecanismos que empiezan a jugar en el control y que no tienen tanto que ver con la desaparición de la materia seca del rumen, porque ya había un consumo más elevado que en el pastizal. En el pastizal hay un mayor efecto del picado porque hay un mayor efecto de la tasa de pasaje, ¿sí? En cambio, tengo menor efecto en el alfalfa, porque ya tiene mayor calidad, entonces la tasa de degradación ya era más alta y el efecto de la tasa de pasaje es menor. Por eso este aumento es menor en la alfalfa, perdón, no en la alfalfa con respecto al pastizal. En el caso de los bovinos, fíjense que al ser bovino comparado con ovino, un material de menos digestibilidad igual consume mayor proporción que el ovino. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de digestión de digestión ruminal de ese material comparado con el ovino. Entonces acá tenemos una diferencia de especie. Y acá la diferencia está dada dentro de los ovinos, está dada por el material que está consumiendo. Entonces tenemos un efecto del alimento y un efecto de la especie. Depende de lo que estemos comparando. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me están acompañando todavía o no? Hola. ¿Sí? ¿Tanto ahí? Bueno, macanudo. Uno de los que se llama variables fijas dentro del control o dentro de la regulación del consumo, es la capacidad que tenga el retículo rumen.
Entonces, yo voy a tener distintas capacidades que van a depender del tipo de animal y del tamaño del animal, ¿sí? Ahí está puesto como peso corporal o tamaño. Yo voy a tener diferencias entre las distintas especies, pero sobre todo lo que estoy considerando en este caso es la comparación dentro de la misma especie, ¿sí? No parece muy razonable comparar ovejas con bovinos en el tamaño total del animal, ¿sí? Sí, si lo hiciera como una comparación relativa, ¿eh? En este gráfico ustedes pueden ver que yo tengo diferencias de consumo expresado como porcentaje del peso vivo. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron algunos cálculos? ¿Eh? Si yo tenía un animal que tenía 100 kilos de peso vivo y consumía 2,5 kilos, era el 2,5%. Si yo tengo este animal de 500 kilos, tendré que sacar la cuenta de cuánto es, ¿sí? Ahora, el porcentaje de peso vivo es una forma de expresar el consumo, siempre se expresa en proporción, ese porcentaje es en materia seca, es decir, 2,5 kilos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo, o 3, o 3,5, 4. Acá pueden ver, y está comparando rumiantes en general, no una sola especie, como el consumo es mayor a medida que disminuye el peso del animal. Esto es variable y está hablando de consumo potencial, ¿sí? Pero da una idea de una referencia de qué es lo que uno puede esperar. A medida que disminuye el tamaño del animal, yo puedo esperar un mayor consumo. Hay diferencias entre aptitudes, hay diferencias entre especies, pero el tamaño es un factor importante. Y fíjense acá que, hablando de rumiantes menores, la capacidad de consumo es mayor que en rumiantes mayores adultos, ¿sí? Es similar en algún punto, si estoy hablando de rumiantes mayores pero jóvenes, puedo tener una mayor proporción de consumo, no así en los que ya superan los 450 kilos. Hemos tenido mediciones de caprinos que con 20 kilos de peso vivo consumían 1 kilo de dieta, ¿sí? Eso es el 5% del peso vivo. Está bien, eran dietas con mucho concentrado, entonces también aumenta el consumo, pero es muy difícil. Yo no he visto que en un ternero de 100 kilos le pueda dar 5 kilos de materia seca de comida, ¿sí? Que comparativamente estarían más o menos con la misma edad, ¿eh? Entonces, hay una influencia del peso. Es importante tomarla en cuenta. Yo no puedo esperar que en un ternero de 180 o 200 kilos, que es el peso más o menos normal de ingreso a un feedlot, le pueda dar el 5% del peso vivo en materia seca. No va a ocurrir, no lo va a consumir, voy a estar tirando comida, ¿sí? Yo sé que el consumo va a andar alrededor de 3, 3,5% como máximo, de ahí para abajo. Entonces es importante tener valores de referencia para saber cuál es la cantidad de dieta que yo puedo estar suministrando a un animal en base a su tamaño. Acá tienen ya analizado con detalle, ¿sí? Acá tienen una forma de calcular, de estimar el consumo. Este es la ecuación que considera el peso vivo del animal, una constante, y los kilos de leche por día que está produciendo, ¿sí? Y entonces toma en cuenta animales lecheras, vacas lecheras, frisona, raza frisona, ¿sí? Y toma en cuenta la concentración de energía de la dieta, porque también eso influye en lo que puede consumir, ¿sí? Y hace un mix de datos que tiene del NRC y de la FRC. NRC de Estados Unidos, ya comentó el doctor Balbuena, y FRC, que es el sistema de los ingleses de Gran Bretaña, ¿eh? Y fíjense cómo hay un aumento del consumo en la medida que aumenta la producción, ¿sí? Evidentemente, si yo estoy produciendo más litros de leche, necesito más comida para producirlo.
Y eso va de la mano del potencial de consumo. Si el animal no tuviera un potencial de consumo mayor al 2%, no podría producir 40 litros de leche. ¿Sí? Entonces, yo tengo una correlación entre la productividad de ese animal y el potencial de consumo y la calidad de la dieta, porque este consumo no lo puedo hacer con una dieta de 2,3 megacal de densidad energética, como dice acá. Lo voy a poder hacer con una dieta de 2,8 megacal de densidad energética. ¿Sí? Entonces tengo una correlación de la calidad de la dieta con la capacidad de consumo del animal para obtener la productividad que estoy viendo en estos números, ¿sí? Que estoy observando acá. En vacas lecheras, así como en cabras lecheras, así como en ovejas lecheras, se ven consumos de hasta el 5% del peso vivo, o como dice acá, de 3,5 a 5,5, ¿sí? Cosa que no se ve en bovinos de carne. En bovinos de carne difícilmente veamos consumos superiores al 3,5, difícilmente se llega al 4% del peso vivo. Lo más probable es que esté de 3,5 para abajo, ¿sí? Entonces, tenemos el tamaño, tenemos la productividad, tenemos la aptitud, todos son factores que nos están influyendo en la capacidad que tiene de consumo ese animal y que tiene que ver con el peso, como le decía hoy, y que tiene que ver con estos otros factores, calidad de la dieta y aptitud productiva. Muy bien, no pretendemos que se aprendan todas estas ecuaciones, alguna que se aprendan puede ser interesante para ustedes, para que la sepan, pero no es que les vamos a pedir que nos escriban las ecuaciones, ¿sí? Queremos que tengan la imagen de qué son los factores que están afectando y que me pueden modificar. Seguimos con lo mismo, solo que en un ejemplo más simplificado. En este caso es consumo voluntario y digestibilidad en ovejas alimentadas con alimentos groseros, ¿sí? Es decir, con forraje. Acá está el autor y fíjense, acá en este eje tenemos consumo de materia seca en la oveja de 45 kilos en kilos de materia seca por día. Y acá la digestibilidad aparente de la energía, ¿sí? Se le dieron distintas dietas donde se midió la digestibilidad de la energía, ¿eh? Y acá se midió el consumo, cuántos kilos de materia seca consumía por día. Fíjense cómo hay una tendencia clara a un aumento del consumo a medida que aumenta la digestibilidad de la energía de la dieta. ¿Coinciden con esa forma de ver el gráfico? ¿Les parece que es así o no? Cuéntenme qué ven, qué diferencia ven en la inclinación de este gráfico. ¿Es todo igual? En la inclinación de los puntos. Si yo trazo una línea, ¿cómo va a ser el comportamiento de esa línea? Hola. Ustedes consiguen ver que acá la inclinación es más vertical y después comienza a ser menor esa inclinación. La curva tiende a aplanarse, como dice Lourdes, va disminuyendo, dice Fernando, exacto. Al principio aumenta muy rápido y luego va disminuyendo. Es como que acá en algún momento parecería como que terminaría siendo una meseta. ¿Sí? ¿Y eso qué puede estarnos diciendo? Porque teóricamente si tiene mayor digestibilidad veníamos diciendo que podía consumir más. ¿Qué puede querer decir esto de que la curva deje de estar tan vertical y comience a aplanarse?
Esto si lo miráramos como una curva de regresión, diríamos que es una cuadrática, ¿no es cierto? Tiene una distinta inclinación en distintas partes de la curva. Que tiene un límite que se satura, llega a su tope el estómago. Sí, anda por ahí, pero también significa que empieza a haber otros mecanismos que pueden estar influyendo en esa regulación. No se cumple más esa relación, como dice Gabriela. Empieza a haber otras situaciones que empiezan a modificar o a influenciar en el consumo que no tienen que ver exclusivamente con la digestibilidad de la dieta. ¿Ok? Y para ejemplificar ese cambio es que le pongo esta foto de animales comiendo en un comedero, comiendo raciones concentradas, acá comiendo silaje con concentrado, ¿eh? En esta foto de acá a la derecha abajo, en esta son terneros de destete que están consumiendo un suplemento concentrado, estos animales en un feedlot, consumiendo con dietas con mucho concentrado, con alta digestibilidad, ¿sí? Donde empezamos a ver que existen otros mecanismos y que no son solamente los mecanismos de el llenado del rumen, mejor llamado de distensión ruminal. Y acá hay un ejemplo que se asemeja a lo que pasaba con los cerdos cuando ustedes estaban viendo en la clase pasada, donde decíamos que llegaba un punto en que el consumo, este consumo por día, fíjense, aumenta hasta un momento y después comienza a disminuir el consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque empieza a haber otros mecanismos que tienen que ver con el consumo de energía, ya no de materia seca. Entonces, yo sigo aumentando la digestibilidad de la dieta, sigue aumentando la cantidad, la proporción de energía que me ofrece esa dieta por kilo de materia seca, pero el animal ya no consigue responder a ese estímulo porque hay otros mecanismos que empiezan a disminuir ese consumo, que empiezan a afectar en sentido contrario. Y ese normalmente tiene que ver con el consumo de energía metabolizable, que el animal tiende a estabilizarlo, ¿sí? Entonces llega un momento que el consumo de energía metabolizable prima o es más importante en la regulación que el mecanismo de la digestibilidad a nivel ruminal, de la distensión ruminal. Entonces los mecanismos físicos que predominaban y que tenían que ver o dependían de la digestibilidad al principio dejan de ser los más importantes y los más importantes pasan a ser el consumo de energía. Acá el animal disminuye su consumo de materia seca, pero mantiene su consumo de energía. ¿Sí? ¿Por qué disminuye su consumo de materia seca? Porque está regulando por el consumo de energía, no por el consumo de materia seca. ¿Sí? Entonces dejó de estar manejado la regulación del consumo por la distensión ruminal, ¿sí? Que era determinada por la digestibilidad de la dieta, y pasaron a ver mecanismos metabólicos, controles metabólicos del consumo. Entonces, esto acá tenía que estar ya una vez antes y no sé por qué no lo encontré. Hubo algún error en mi presentación, pero ese mecanismo que tenía que ver con la distensión ruminal, ¿sí? ¿Cómo es el circuito de información? Hay presorreceptores a nivel de la pared ruminal, ¿sí? Que se estimulan con la distensión. Al llenarse el retículo rumen, se distiende, es el término técnico, más que el llenado, y se produce un estímulo de esos receptores que mandan una señal al centro de la saciedad. En el rumiante, igual que en las otras especies que ustedes ya vieron, tenemos en el hipotálamo los centros de regulación tanto de la saciedad como de del apetito, ventromedial y lateral. Lo mismo que en los otros. Entonces, en el mecanismo por distensión ruminal que estaba directamente relacionado con la capacidad, con la digestibilidad de la dieta, con la tasa de pasaje, los que actúan son los presorreceptores. Una vez que el material desaparece del rumen, la materia seca desaparece por
degradación y por pasaje, los presorreceptores dejan de estar estimulados, dejan de mandar la señal de saciedad, dejan de estimular al centro de la saciedad, ¿sí? Y ahí se activan otros mecanismos para despertar nuevamente el apetito, para que el animal vuelva a comer. Por eso que decíamos hoy, cuanto más tiempo demore en desaparecer la materia seca del rumen, más tiempo va a demorar en volver a comer, volver a consumir, ¿sí? Y eso es lo que hace que una dieta más digestible, que desaparece más rápidamente, se consuma en mayor proporción que una dieta de menor desaparición de la materia seca del rumen. Muy bien. Y lo que veníamos hablando ahora, que tenía que ver con regulaciones de tipo metabólico, acá también vamos a tener una regulación o una teoría quimiostática, podríamos llamarle, para asimilarlo a lo que decíamos en los no rumiantes, que tiene que ver con la producción de ácidos grasos volátiles. ¿Se acuerdan? Acético, butírico, propiónico y butírico, perdón. Estos ácidos grasos volátiles, cuando aumentan su proporción en el rumen, producen una disminución en el consumo, producen un estímulo al centro de la saciedad. Principalmente el ácido acético en el rumen y el ácido propiónico, una vez que es absorbido a nivel de vaso sanguíneo y a nivel de hígado, se ha determinado que tiene receptores que estimulan el centro de la saciedad. Entonces, así como la glucemia, es decir, la glucosa absorbida en el intestino delgado de los no rumiantes, estimulaba el centro de la saciedad, el aumento del propiónico a nivel sanguíneo y a nivel de hígado y el aumento de acético en el rumen y el butírico, que también influye y se estima que actúa más a nivel de pared ruminal, los tres están actuando para disminuir el consumo, siempre en el corto plazo. ¿Está? La glucosa actúa o no actúa, hay un poco de discusión en eso, y algunos autores dicen que sí, que también actuaría, y otros dicen que no. ¿Qué sucede? ¿Tenemos mucha glucosa en la dieta, en el rumiante como fuente energética? ¿Absorbe mucha glucosa? Es pregunta. Ya habíamos visto que la base energética para el rumiante era los ácidos grasos volátiles. De todas formas, ¿absorbe mucha glucosa el intestino de un rumiante? Parece que no se acuerdan. Normalmente no. Normalmente ustedes van a tener muy poca glucosa circulante, muy poca, una glucemia muy baja. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si yo tengo animales consumiendo dietas con mucho concentrado energético, y que normalmente son dietas que tienen una mayor tasa de pasaje, esos concentrados energéticos que contienen almidón van a llegar al intestino delgado y van a ser digeridos en el intestino delgado. Entonces también puedo tener ciertos niveles de glucosa siendo absorbido a nivel de intestino delgado en un rumiante. Si ustedes recuerdan, cuando estuvieron haciendo la degradabilidad del almidón, del maíz y del sorgo, que son los energéticos por excelencia que se usan, ¿qué tenían? Que la degradabilidad ruminal era baja. Entonces una parte de la glucosa, del almidón, perdón, de ese maíz y de ese sorgo, llegan al intestino delgado y son digeridos ahí. Entonces voy a tener, entonces es probable que también haya un mecanismo de quimiostático que tenga que ver con el nivel de glucosa, pero no es el más importante, ¿sí? De todas formas, en esa situación van a ser los AGB, cuando tenemos dietas con mucho concentrado, el aumento de AGB va a tener un efecto más rápido que que llegue la glucosa, el almidón al intestino delgado y se absorba glucosa, ¿sí? Entonces es posible que esté actuando antes la concentración de ácidos grasos volátiles. Ese aumento de la concentración de ácidos grasos volátiles también
recuerdan que cuando yo tenía más concentrado, tenía una disminución del pH. Y en el momento que hubo ingestión y hay un aumento de la tasa de degradación, porque son alimentos concentrados, yo tengo una mayor producción de ácidos grasos volátiles, una mayor tasa de producción de ácidos grasos volátiles, va a haber una baja de pH. Esa baja de pH actúa también disminuyendo la motilidad ruminal y disminuyendo el consumo, ¿sí? Entonces, se combinan las acciones cuando yo estoy consumiendo alimentos concentrados. Lourdes, no actúan en los mismos lugares, actúan de la misma manera en cuanto a qué es lo que regulan, a que tienden a una disminución de el consumo y en el corto plazo, en todos los casos, ¿sí? Actúan a distinto nivel, pero actúan en el mismo sentido, de disminuir el consumo. ¿Está? También, como ustedes ya vieron, tenemos efecto de las hormonas, tenemos efecto de la colecitoquinina durante secretado allá en el intestino delgado. No voy a hacer tan largo esto porque hay muchos efectos, pero recuerden que estos mecanismos metabólicos, como se llaman, tienen más que ver con dietas con más concentrados. Cuando el animal está en pastoreo, el principal mecanismo es el de distensión ruminal y está directamente afectado por la digestibilidad del forraje, por la digestibilidad del alimento que está consumiendo. También tenemos la teoría termostática, o tenemos una regulación por aumento de la temperatura interna de los animales, de los rumiantes. Ustedes recuerdan que estuvimos discutiendo eso en los no rumiantes y que había que tratar de evitar la confusión entre lo que era temperatura interna y lo que era a nivel de temperatura ambiental, ¿sí? En el proceso de digestión, fermentación, absorción, ¿sí? Hay un aumento de la temperatura, había un aumento de la circulación, la sangre se dirige en mayor proporción, el organismo tiene una vasoconstricción periférica y un mayor aporte sanguíneo hacia las vísceras, y eso junto con los procesos que se están produciendo produce un aumento de la temperatura interna. Y el animal recibe eso como una señal de que tiene que dejar de consumir, por una cuestión que si no será complicado regular su temperatura. Entonces, los animales van a tener ese aumento de temperatura y necesitan dejar de consumir para evitar que su regulación termostática, su característica de homeotermo se cumpla, se mantenga la temperatura constante. Esto es importante desde nuestro manejo. Alguien por ahí habló de manejo. ¿Por qué? Porque si yo tengo animales en un sistema de confinamiento, como veíamos recién en la foto, los animales consumen cuando yo le doy de comer. Eso es parte de la premisa del confinamiento o del feedlot. Consumen cuando yo le doy de comer. Si yo tengo los animales en ayunas, yo le di de comer, no sé, el día anterior a la tarde, y a la mañana le doy de comer a las 11 de la mañana, el animal va a comer. Solo que el aumento de temperatura se va a producir alrededor de unas 2 horas después del inicio de la ingestión, ¿sí? El aumento importante de la temperatura interna. Y eso va a ocurrir cuando tengo mayor temperatura ambiental. Entonces yo voy a estar complicando la regulación del propio animal por una cuestión de mal manejo de la alimentación, del suministro de la dieta, ¿sí? Entonces algo que tengo que considerar, que yo tengo ese aumento de temperatura normal, natural, se va a dar siempre, y entonces ¿qué hago? Doy de comer a la mañana temprano y a la tarde después de los horarios de mayor temperatura, es decir, después de media tarde. Normalmente es el manejo que se hacen los feedlot para evitar que nos complique la regulación de la temperatura del animal, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, esto era para que recuerden nomás.
Y este cuadro me pareció que está interesante para estos de Forbes, el autor, Forbes acá 1999, en que dice acá abajo, ¿sí? Y esto es una integración de los distintos mecanismos que pueden estar actuando y que de hecho actúan en la regulación del consumo. Acá el título dice Cascada de la Saciedad, las flechas punteadas, ¿sí? Estas acá, que van en dirección al sistema nervioso central, indican el flujo de la información al sistema nervioso central, ¿sí? Cómo es identificado el alimento en el ambiente y los nutrientes almacenados en el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que el alimento, como ya había hablado bastante el doctor Horacio, y por eso yo no quise entrar de vuelta en esos detalles, tanto la apariencia, el olor, el sabor, la textura, van a estimular el consumo, van a ir con una señal de estímulo o no hacia el consumo, si hay algo que no le gusta al animal, sí, irá en contra. Después, los mecanorreceptores a nivel del tracto gastrointestinal y después quimioreceptores, lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Van a también estar mandando señales de estímulo del centro de la saciedad o no estar enviando. Si no están enviando señales, el sistema nervioso va a estimular el consumo nuevamente. Luego, a nivel de hígado, vamos a tener también información que está llegando, y también a nivel de los tejidos, a nivel de el tejido adiposo, a nivel de el balance general, que era un poco lo que decíamos hoy de la regulación por energía, por consumo de energía, ¿sí? Y que ya vieron ustedes también cuando estaban viendo en no rumiante. Me parece que está bueno, esta imagen está bueno como para dar una idea de que funciona en conjunto, no hay un mecanismo único que esté manejando todo el sistema, ¿sí? Y hay un ida y vuelta, hay información que va y que estimula el sistema, el sistema nervioso central a nivel de centro de la saciedad, y si no hay esos estímulos al centro de la saciedad, van a venir los estímulos hacia el apetito. Entonces, tenemos toda una integración de distintos ítems de distintas partes del organismo del animal, así como de los alimentos que nos van a estar influyendo en el consumo y pasando de esta etapa de hambre a saciedad, ¿sí? Para uno u otro lado. Y en eso que tenía que ver más con el estado del cuerpo, del organismo, como decía ahí al final, tenemos algunos de los datos que hablábamos de regulación del consumo a largo plazo, ¿sí? Yo quiero decirle que en algunos casos, en algunos materiales, en algunos libros, no van a encontrar clasificado de la misma forma. En no rumiantes suele ser más común encontrar como corto plazo y largo plazo. En rumiantes suelen encontrarlo de forma un poco distinta, más como físico y metabólico, por ejemplo. Entonces, físico, metabólico y ambiental puede ser también otra forma de clasificar a lo que influye en la regulación del consumo. Bueno, de largo plazo, ¿qué tenemos? Estado fisiológico. Ya habíamos hablado que los animales en producción, en distintas categorías, van a tener diferencias en el consumo. Si un animal está gestante, una vaca, una oveja está gestante, al inicio de la gestación no, pero al final de la gestación el feto ocupa una parte importante del espacio de la capacidad de consumo, entonces disminuye el consumo del animal porque se llena más rápidamente, ¿sí? La estación, el fotoperiodo, ya habíamos hablado en los no rumiantes también, frío, calor, eso también va a tener que ver. La leptina que ustedes quedaron en leer, ¿sí? Y que va a tener que ver con los depósitos de tejido adiposo principalmente cavitarios, y el tejido adiposo nos va a estar sintetizando la leptina, que nos va a mandar una señal de disminución del consumo, pero de largo plazo, ¿sí? Y la demanda de energía o nivel de producción, que era lo que habíamos hablado un poco hoy. Esto también se habló, no lo voy a repetir, solo que lo toman en cuenta. Un elemento que sí puede ser importante es la distancia al alimento o distancia al agua.
si los animales, y esto es bastante común en nuestra región productiva, los rumiantes tienen potreros muy grandes, ¿sí? Donde a veces de un extremo a otro extremo del potrero hay 2, 3, 5 kilómetros, ¿sí? En sistemas extensivos claramente. Entonces, eso puede ser una limitante del consumo. ¿Por qué? Porque si los animales tienen fuente de agua de donde beber en un lugar, en un extremo del potrero, seguramente van a consumir alrededor de esa fuente de agua en mayor proporción que la parte más alejada del potrero. Y eso se nota más en las épocas secas y en las épocas de calor, donde el animal prefiere quedarse más cerca al agua y consumir menos que ir más lejos y quedarse lejos del agua. Entonces acá vamos a tener un problema con la distribución del agua, con los puntos de bebida que pueden afectar el consumo porque el animal va a dar prioridad al consumo de agua, ¿sí? Y hay una relación directa a mayor consumo de alimento, mayor consumo de agua. Entonces, si no hay agua en cantidad y en calidad suficiente, el animal disminuye el consumo de materia seca. Y la jerarquía social es algo que debe ser tenido en cuenta, sobre todo para los lugares donde toman agua los animales, si son lugares de poca superficie, donde hay poco espacio, puede haber algunos problemas en el suministro de agua para algunos animales más dominados o más sumisos, y también a nivel de comedero si yo tengo animales confinados. Ahí voy a tener un bastante problema con la jerarquía o bastante influencia de la jerarquía sobre el consumo. Va a haber animales que comen menos y que comen de peor calidad porque hay otros que son dominantes y no lo dejan. Entonces son elementos que también hay que tomar en cuenta. Bueno, esto como para ponerlo simplemente en una clasificación, como les decía hoy, hay distintas clasificaciones, distintos autores, intrínsecos del animal, físicos y metabólicos, extrínsecos, incluye el pasto, que nosotros lo incluíamos dentro del corto, de la regulación de corto plazo, incluye el ambiente y incluye manejo, topografía, enfermedades, etc. Esto también es otra forma de verlo, como les decía, niveles de control de consumo, externo, digestivo, metabólico, ¿sí? Son distintas clasificaciones, lo van a encontrar de distintas formas. Los contenidos, los componentes son los mismos, es distinta organización para explicarlo nada más. Bueno, creo que ya se hizo bastante largo, así que la propuesta ahora es detenernos un rato. Bueno, ¿están ahí todavía? Sí, bastante. Sí, recreo. Sí, vamos a hacer un recreo, exactamente. ¿Ahí está? Vamos a hacer un recreo ahora y después hablamos un poquito más de una parte más cortita ya de determinación del consumo. ¿Ahí está? Yo tengo 4:35. A las -10 empezamos. 4:50. ¿Ok? Supongo que será el segundo mate o tercer mate por lo menos. Bueno, nos vemos ahora en un rato. Está grabando, Enrique, Sí, si le... lo paro yo. Bueno. Sí, porque Horacio no está.